Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. De manera que vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 28, y estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por cuanto que nos has concedido por tu buena voluntad poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de las mismas, Señor, nuestro ruego en la oración es el que nos sean abiertos los entendimientos y que tu palabra sea clara, sea comprensible, sencilla, de manera que todos seamos entendidos en cuanto a lo que tú quieres comunicarnos mediante el poder de tu Espíritu Santo, el cual actúa en el nombre de Jesús. Padre, mi ruego en oración es que tú ministres, Señor, por medio de tu santa y divina palabra, Señor, haciendo en nosotros la obra para lo cual tú la envías y en la confianza en que eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Te doy gracias por Jesucristo. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, Dios nos ha dado la Escritura. Por eso es que continuamente los que anunciamos el Evangelio, los que enseñamos acerca del Evangelio, hablamos sobre la necesidad de estar familiarizados con las Escrituras, de poder tener una lectura diaria, un compromiso diario de las Escrituras. Por eso también los cultos en donde se leen las Escrituras son cultos bendecidos. ¿Por qué? Porque todas las cosas Dios las ha hecho por medio de su palabra y las sustenta por medio de su palabra. Y le ha dado al hombre mediante la fe el poder acercarse a Él. Y solamente por medio de la fe, amén, nos ha dado el poder acercarnos a Dios. Porque la Escritura dice que sin fe es imposible poder agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador, recompensa a aquellos que a Él le buscan. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso continuamente llega a nuestra vida la exhortación de estar familiarizados con las Escrituras. Y el apóstol Pablo mencionaba en la carta que le escribe a los colosenses, dice, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No hay otra forma en que nosotros podamos ir siendo perfeccionados, ya que es por medio de las Escrituras en donde nosotros primeramente obtenemos la seguridad de nuestra salvación. Y ahí es donde todo comienza para nosotros. La persona que no tiene la seguridad de su salvación es una persona inconstante en todos sus caminos, que un día está confiando en Dios y en su obra, y al otro día se siente despreciado, desechado y abandonado. Por eso me bendijo mucho la alabanza, en la cual nuestra hermana hoy le agradeció al Señor diciendo, por favor, nunca digas que
Dios te ha desamparado. Y esa es una actitud muy común y reiterativa en aquellos que no tienen la seguridad de su salvación. Por eso es tan importante estar familiarizados con las Escrituras, porque es por medio de ellas que nosotros vamos a tener esa seguridad en donde todo comienza para nosotros. Si yo no creo que Dios me ha salvado, me ha rescatado de una vana manera de vivir y que tiene un plan determinado desde antes de la fundación del mundo y que lo va a llevar a cabo por medio de Jesucristo, jamás voy a poder tener seguridad y jamás voy a poder progresar en la vida cristiana. Amén. Por eso es tan importante familiarizarnos con las Escrituras, porque es por medio de ellas que obtenemos el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando el apóstol Juan le escribió su primer carta a la Iglesia Universal, en el capítulo 5, en el verso 13 de su primer carta, primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que lo que está escrito aquí es para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado y para que podamos continuar confiando en el nombre del Hijo de Dios, porque todo lo que Dios ha dado a la iglesia lo ha dado por medio de Jesucristo y a través nuestro. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Jesucristo y a través nuestro. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo le ha sido dado cumplimiento a todas las promesas de Dios para que nosotros pudiéramos apoderarnos de ellas. Pero no solamente esto, sino que en los versículos siguientes, en el versículo 14 del capítulo 5, también nos habla de que nos irá dando el familiarizarnos con las Escrituras, el tener una lectura cotidiana de las Escrituras, la confianza en la vida de la oración. ¿Por qué? Porque dice que si pedimos algo a Dios, amén, que es de su voluntad, sabemos que nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos la respuesta de aquello de lo que le hemos pedido. Amén. Entonces vemos que no solamente nos trae seguridad en cuanto a lo que Dios nos ha concedido, sino en aquello que tiene como propósito en dar cumplimiento a nuestras vidas. Y cuando yo me voy familiarizando con las Escrituras y voy entendiendo cuál es el plan y el propósito de Dios conmigo, entonces eso me va otorgando la seguridad y la confianza. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos pueden ante una enfermedad orar a Dios con confianza que van a ser sanados? La mayoría de la iglesia. Cuando oramos a Dios, oramos con confianza de que vamos a ser sanados. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y esto habiendo orado por él y habiéndole ungido con aceite, el enfermo sanará, porque la oración eficaz del justo es poderosa y puede mucho. El Señor ha dado promesa de que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si nunca nosotros hubiéramos encontrado en las Escrituras tal seguridad, tal promesa de parte de Dios, no tendríamos esa confianza al orar. Pero cuando oramos por los enfermos, oramos con esa seguridad y con esa confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que está escrito y que es promesa de Dios y que Él es poderoso para dar cumplimiento a todo lo que Él ha prometido. Porque no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Amén. Así como cuando nos encontramos en diversas situaciones, ya sea de enfermedad, de problemas matrimoniales, de problemas económicos, en diversas situaciones, siempre oramos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos promesa de Dios, amén, para todas las necesidades del hombre. En las Escrituras encontramos la respuesta de Dios a todas las necesidades del hombre.
Pero no solamente nos da la seguridad de la salvación y la confianza a la hora de orar, sino que ella comienza a actuar en nuestras vidas purificándonos, cambiándonos, santificándonos, limpiándonos, concediéndonos la manera de vivir que a Dios le agrada. Porque cómo hemos de vivir esta vida, no sabemos. Pero si leemos las Escrituras, vamos a encontrar normas, vamos a encontrar reglas para la vida cristiana. Amén. Por eso la exigencia nunca va a ser para el que está en el mundo. Muchas veces nosotros somos muy exigentes para las personas que no tienen conocimiento de Dios y no nos damos cuenta que ellos hacen lo que por naturaleza son. Si son pecadores, ellos tienen que actuar impíamente. ¿Qué significa? Que van a tomar distancia de Dios. Si son pecadores, el oficio de ellos va a ser pecar, errar contra Dios e infringir toda ley y todo mandamiento de Dios. Por eso las normas y las reglas para la vida cristiana no son para los pecadores. Nunca tenga más alta expectativa de los pecadores que la que debe de tener. Es más, la Escritura dice que toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Pero en cuanto a aquellos que han creído y que tienen la seguridad de la salvación, y que han empezado a familiarizarse con las Escrituras, en él tenga una alta expectativa, tenga una seguridad en él, en ella, de que va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese efecto de purificar nuestras vidas y de cambiarnos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 17, cuando Jesús estaba orando al Padre y pidiendo por aquellos que le habían sido encargados, que le habían sido dados, y no solamente por ellos, sino por aquellos que también creerían al testimonio de ellos, y esto es por nosotros. Cuando pidió Jesús al Padre, dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si yo quiero saber cómo debo de conducirme, de manera que sea agradable delante de Dios, tengo que tener el ejercicio cotidiano de una lectura de las Escrituras. Tengo que tener esa disciplina diaria de leer las Escrituras para estar familiarizados con ellas. Y hoy, hermanos queridos, hoy, hermanas queridas, tenemos una sinfín de oportunidades, y especialmente en esta parte del mundo. En otras partes tal vez no. Amén. Los otros días escuchaba el testimonio de una joven coreana que decía que en Corea, en el lado del lado comunista, socialista, ellos no tienen acceso ni a libros, no tienen acceso a internet, no pueden hacer ni siquiera una llamada de larga distancia si no es bajo autorización. O sea que el libro, la Biblia, este libro sagrado, no tienen acceso a ellos. Si quisieran bajar una aplicación por internet para decir, bueno, no puedo comprarlo en ninguna librería, pero voy a todas las aplicaciones que hay en internet para descargar una Biblia en formato digital, amén, tampoco tienen acceso, porque no pueden, porque no tienen acceso a internet. Sin embargo, en esta región del mundo, nosotros tenemos grandes privilegios, ya que tenemos la oportunidad de leer la Biblia en diferentes versiones, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia para el pueblo de Dios, y tantas versiones y versiones, y aún en digitalización. Amén. Usted puede bajar programas en donde ni siquiera tiene que invertir en comprar las Biblias y en tener una gran biblioteca para tener todos esos libros. Si usted tiene una PC, una computadora, puede bajar una aplicación en donde se encuentra con 50 versiones distintas de la Biblia y que puede navegar entre ellas, comparar los textos bíblicos de unos y de otros. Amén. En este año
en la reunión que se tuvo de la Asamblea General del Consejo Representativo Evangélico del Uruguay, Uruguay tuvo la bendición de poder ver el capítulo de Job y otro capítulo de las Sagradas Escrituras en la versión animada y en la versión dramatizada de una Biblia que va a salir ahora en el 2020, que va a salir una aplicación que va a ser tanto animada, que usted la va a poder visualizar y va a poder ir leyendo el texto bíblico con animaciones de fondo, que por ejemplo cuando Job fue echado al mar, usted va a poder ver el mar revuelto y las voces dramatizadas con los mejores actores y dramaturgos a nivel mundial en Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de ver esa presentación y ya en el 2020 va a salir. Así que ¿cuántas oportunidades tenemos? Tal vez usted dice, yo no puedo leer, se me cansa la vista, tengo mi Biblia y es de lectura chica, pero seguramente tiene un celular porque hoy día todos tienen un celular. La puede descargar, en vez de estar escuchando música y el noticiero, puede estar escuchando la palabra de Dios en audio y en forma dramatizada, lo cual lo hace mucho más didáctico y que la podamos recibir mejor. Amén. Así que no hay excusa para nosotros. Y recordemos lo que las mismas Escrituras dicen, que al que más se le dio, más se le demandará. No va a ser la misma demanda para un creyente en esta región del mundo que la demanda para un creyente en Corea comunista. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios conoce las condiciones. Por eso dice, a quien enseñamos y amonestamos con toda sabiduría a fin de presentarlo perfecto delante de Dios. Aquí en esta congregación continuamente estamos enseñando las Escrituras. En cada culto, en cada reunión hacemos énfasis en las Escrituras, pero a su vez también tenemos estudios bíblicos para personas mayores. Porque a veces las personas mayores dicen, se me pasó la edad. Hermano, hermana, la vida que usted recibió de Cristo es eterna. La vida que recibió de Cristo es eterna, no está limitada por la edad, ni por la condición física, ni por el intelecto. La sabiduría de Dios no tiene que ver con la experiencia del mundo, ni con la sabiduría intelectual, sino que desciende de lo alto, dice el apóstol Santiago, y es primeramente pura, es benigna, es pacífica. Amén. Es la sabiduría, y dice que el que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, y la dará abundantemente, sin reproche. Yo me maravillo, hermano. A veces cuando estoy los sábados es un deleite. Y los sábados a veces es cuando menos gente viene, y algunos hasta desistieron ya de venir. Cuando mucha gente menos viene. Sin embargo, yo me deleito, ¿sabe por qué? Porque veo la gracia de Dios que fluye. Veo cómo Dios va dando el denuedo para hablar la palabra. Como decía el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. ¿Sabe que los que trabajamos en este ministerio, en esto tan glorioso que es anunciar la buena noticia del Evangelio, no estamos confiando en nuestra competencia o en nuestra capacidad como si fuéramos algo, sino que podemos ver la potencia de Él? Es más, ahora yo puedo ver la potencia del Señor al anunciar la palabra. Porque lo que le pasaba a la hermana Rosy, de lo cual testificó, también me pasa a mí. Amén. Que a veces estamos ahí y a veces tenemos que ser sensibles, especialmente los hermanos que dirigen los cánticos y eso, del estado de la iglesia, porque hay cosas que no se aplican a ese momento. Y que tenemos que tener la sensibilidad del Espíritu Santo para ver qué es lo que está necesitando la iglesia. La Escritura nos enseña. La Biblia dice, ¿está alguno triste? Adoración. Amén. Amén. Y a veces la adoración es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no estamos contentos. Si estamos contentos, cantemos alabanza. Amén. Cuando estamos contentos, cantemos alabanza. Si no estamos contentos, dediquemos más tiempo a la intimidad con Dios.
dediquemos más tiempo a profundizar en la presencia del Señor. Amén. Porque esa es la dirección que tenemos de Dios. ¿Está triste? A la oración. Amén. Si me toca cantar a mí, yo no cantaría alabanza, cantaría adoración, llevaría a la gente, a los hermanos, a la intimidad con Dios, según el estado. Amén. Porque no soy yo quien produce los cambios, sino que el que produce los cambios es el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la competencia no es nuestra, sino es del poder de Dios que actúa a través nuestro. Amén. Entonces tenemos que seguir eso. ¿Por qué? Porque es bíblico. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a familiarizarnos con las Escrituras, ella va a ir cambiando. Ahora usted dirá, ¿y cómo es, pastor, que usted está diciendo en que estaba triste o apesadumbrado, por vaya a saber qué le pasa? Bueno, algunos saben qué me pasa. Amén. Otros tal vez no sepan. Amén, pero no todos los días estamos con gran júbilo. Amén. Hay diferentes días. Amén. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y ahora, ¿por qué puedo hablar? ¿Por qué? Porque voy viendo la potencia del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra la que va purificando, va lavando, va renovando nuestros entendimientos. Amén. Y como yo no le puedo hablar desde mi estado de ánimo, ni puedo ministrar desde mi estado de ánimo, porque entonces sería una ministración humana, y tengo que ministrar desde el Espíritu y en el poder de Dios, amén, entonces mi estado de ánimo queda a un costado. ¿Y qué es lo único que se manifiesta? La gracia de Dios. Por eso cuando uno ministra en este ministerio tan glorioso que es el ministerio de la predicación de la palabra, es el primero en identificar el poder de Dios. Es el primero en identificar cuándo es que Dios está obrando. Y los estados van cambiando. ¿Y sabe qué es lo que cambia en nuestros estados? La misma Escritura. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, ahí muy cerca de donde estábamos leyendo recién, en el capítulo 16, un capítulo anterior, en el verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando comenzamos a oír lo que está escrito y las cosas que el Señor nos ha anunciado, ellas son las que van cambiando nuestro estado. En el mundo no hay manera que no tengamos aflicción. Por eso es que tenemos días en que estamos apesadumbrados, atribulados, cansados, cargados. Pero cuando nosotros nos familiarizamos y nos interiorizamos y nos acercamos a las Escrituras, ellas van cambiando nuestros estados. Y nos trae la paz, que es el saber que Dios está en el control de todas las situaciones. Pero no solamente nos da paz, sino también nos cubre de alegría. Amén. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, en el verso 16 dice, capítulo 15 del profeta Jeremías, verso 16, dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir, hermano? Y esté atento. Si usted busca, usted va a hallar. ¿Qué quiero decirle con esto? Si usted tiene su Biblia, pero solo la abre en los cultos, usted va a hallar muy poco. Va a hallar muy poco. Va a hallar simplemente lo que se cite en un culto. Pero si usted tiene su Biblia y la abre diariamente y le aprovecha la mayor parte del tiempo a leerla, usted va a hallar preciosas y grandísimas promesas de las cuales Dios le ha hecho participante por medio de la fe en Jesucristo.
Entonces, hermanos amados, tenemos que buscar, tenemos que pedir. Amén. Y vamos, si buscamos, vamos a hallar. Es promesa del Señor. Dice, el que busca, halla. El que pide, se le da. El que golpea, se le abrirá. Y a veces estamos más buscando las cosas materiales. Trabajamos por el pan que perece y no trabajamos por el pan que para vida eterna permanece. Cuando los discípulos o los creyentes le seguían a Jesús, Jesús se volvió atrás y les dijo, vosotros me seguís, ¿por qué? Porque habéis visto que he multiplicado el pan. Pero no trabajen por ese pan. O sea, no vayan en procura de que siempre recibir ese pan. Trabajen por el pan que para vida eterna permanece. Habrá una forma y una manera en cual yo puedo trabajar, invertir tiempo, porque para el trabajo se requiere tiempo y esfuerzo, ¿no es cierto? Nadie trabaja sin dedicar tiempo y esfuerzo, ¿no es cierto? Para cualquier trabajo. Usted y yo tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo. Entonces, si la Escritura nos dice que podemos trabajar por otro alimento que permanece para vida eterna, con el cual Jesús resistió al diablo. ¿Se acuerda cuando el diablo le vino a tentar y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Y el Señor que le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Entonces, tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. ¿Se cansa la vista? Amén. Compré una Biblia con letra grande. Mejore su celular, baje las aplicaciones, aprenda a usarlo. Amén. Invierta. Hoy ya no fueron presentados los almanaques para el año próximo. Piense, ¿voy a invertir en ello? ¿Voy a comprar para tener una lectura sugerida para cada día del próximo año? Tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Pero vale la pena. Amén. Vale la pena. La Escritura dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo les puedo decir, y esto se lo aseguro, que nadie se va a empobrecer por comprar una Biblia mejor, de letra más grande, o por comprar un almanaque. Y no es imposible. Todo está en lo que sea prioridad para su vida. Usted sabe que lo que tiene valor es lo que le importa y lo que le importa es lo que tiene valor. En su vida, lo que tiene valor es lo que le importa. Y lo que le importa es lo que tiene valor. O sea, por aquello que está preocupado continuamente es lo que tiene valor para usted. Por eso dice, donde está vuestro tesoro, ¿qué estará allí también? El corazón. El corazón. Así que si mi tesoro está en las cosas de este mundo, mi corazón va a estar en el mundo. Si mi tesoro está arraigado en las cosas que tengo aquí, mi corazón va a estar ahí. Entonces tenemos que meditar. No siquiera no nos podemos aferrar ni a padre, ni a madre, ni a hijo, ni a hija, ni a esposo, ni a esposa. Jesús dijo, quien no me ame a mí, más que a cualquiera de todos estos, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe por qué? Porque si el propósito de su vida está ahí, donde se vea defraudado o pierda a ese ser querido, se acabó el propósito de su vida. Pero si el propósito de su vida está en Cristo, Cristo nunca lo va a perder. Amén. Y Él es eterno. Gracias. Y prometió estar con usted todos los días de vuestra vida. Y entre más cerca esté de Cristo, más deseoso va a estar de Él y de su persona. Amén. Amén. Haga del propósito de su vida Cristo Jesús. Ni su vocación, ni su oficio, ni nada de este mundo. Cristo Jesús. Haga de Él el propósito de su vida. Y si pone su esperanza en Él, le puedo asegurar que, como dice la Escritura, no será avergonzado. Y dice la Sagrada Escritura que ella es lámpara
a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Salmo 119, 105. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Hoy leyó nuestro hermano Luis el Salmo 32, ¿cierto? Vio que las lecturas bíblicas bendicen. ¿Quién le dijo al hermano Luis que yo iba a compartir también ese mismo salmo, ¿no? El mismo espíritu del cual bebemos todos. Todos bebemos de la misma copa espiritual que es Cristo Jesús. Y el Salmo 32, 8, ¿qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, Dios tiene el buen deseo de hacernos entendidos. Los entendidos entenderán, dijo el profeta Daniel. Amén. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice: los entendidos entenderán. Y el que ignora, ignore. ¿Por qué el que ignora, ignore? ¿Por qué él deseaba que la gente sea ignorante? No, si por eso luchaba y peleaba a fin de presentar a todo hombre perfecto delante del Señor. Él no deseaba la ignorancia. Su vocación era ser predicador del Evangelio. Su llamado era ese, su ministerio era ese. Y él estaba entregado a ese ministerio. Amén. Estaba entregado a ese ministerio. Pero cuando dijo el que ignora, ignore, ¿sabe por qué? Porque muchos se han hecho ignorantes voluntarios. ¿Cuándo se hacen ignorantes voluntarios? Cuando dicen: yo no entiendo. Si no entiende, persevere. Si Dios les quiere hacer entendido. ¿Amén? ¿Usted cree que todos nacimos entendidos? No, no fuimos haciendo entendidos. Lo que pasa es que no es un conocimiento intelectual, es un desarrollo hasta alcanzar la madurez. No es un conocimiento intelectual, es un desarrollo hasta que uno alcanza un grado de madurez. Ya de esto hemos hablado. ¿Usted cree que el aparato digestivo de un bebé de 5 meses está preparado para un churrasco? No. ¿Qué le tiene que dar? Leche. Amén. ¿Por qué? Porque su aparato digestivo no está preparado. Dios es nuestro Padre. Y yo puedo creer que estoy preparado para muchas cosas, pero Él sabe para lo que estoy preparado y me envía por medio de sus siervos el alimento a tiempo. Mire, es más, yo estoy hablando ahora y yo sé que el Señor está ministrando a muchos de diferentes maneras. A uno le está dando mucho porque comen mucho y se están nutriendo y se están fortaleciendo, y a otro le está dando pequeños bocados y son pequeñas cosas que está entendiendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no tienen el desarrollo para poder digerir. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Ahora, uno es el que siembra y otro es el que riega. A mí Dios me ha dado tanto sembrar como regar. Algunos he tenido el privilegio de poder haber sembrado la preciosa semilla del Evangelio. Y después de haber sembrado la preciosa semilla del Evangelio, la continúo regando culto a culto, reunión a reunión. Y sigo compartiendo esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, por la gracia, por la capacidad que Dios me da, por el amor con que Dios nos ama. Amén. Pero el crecimiento, ¿quién lo trae? Dios. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo trae Dios. Así que yo no llevo crecimiento. El crecimiento lo trae Dios. ¿Y sabe por medio de qué? A medida que usted va asimilando esos nutrientes, eso le va permitiendo desarrollarse. Y después llega el momento en donde es probado. Y si está bien nutrido, va a salir aprobado. Por eso la exhortación y la continua exhortación a que seamos disciplinados, en tener una lectura cotidiana, a que si no entiendo, no importa. Lo que hoy no entiendo, no importa. Jesús le habló muchas cosas a sus discípulos, a los que estaban con él, y era Jesús y es el maestro por excelencia. Y les dijo aún a sus discípulos: hay muchas cosas que todavía no se las puedo hablar. ¿Por qué? Porque todavía no tenés la capacidad de entenderlo.
Pero no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro semejante a mí, al Consolador, al Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Os guiará a toda verdad y os recordará todas las cosas que os he hablado. Amén. Entonces la obra de Dios continúa y los procesos de Dios son distintos, pero los entendidos entenderán. Si usted entiende algo y entiende el valor que tiene, insista, persevere hasta el día del Señor. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que Dios le ha concedido para alcanzar todo aquello para lo cual Dios le ha llamado. Y no solamente, alabado sea el nombre del Señor, Él nos quiere hacer entendidos, nos quiere ir guiando, nos quiere ir amén, sino que también nos quiere llegar a capacitar para que seamos instrumentos en sus manos para presentar defensa de la fe que hemos abrazado. Y esto de lo cual nos habla el apóstol Pedro. Y le invito para que abra conmigo su Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 15. Tómese su tiempo en buscar este texto de las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Porque si usted, como yo, hemos abrazado esta fe, en algún momento nos encontraremos con alguien que nos pedirá razón de la fe que hemos abrazado. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Alguien nos va a confrontar y nos va a decir, ¿por qué tú crees en lo que crees? Y ahí sabe cómo responder, sabe qué respuestas dar. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es muy difícil a muchas personas enseñarle que nuestra esperanza no está puesta en las cosas de este mundo, sino en la venida de Cristo, y que cuando Él venga, los que han partido en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en las nubes. ¿Es fácil decir eso y anunciar eso a las personas? No, porque es una locura, parece una película de Steven Spielberg. Ciencia ficción. ¿Qué me estás diciendo? Que los muertos van a resucitar primero y que tú vas a ascender en las nubes, ¿pero en qué? ¿En un cohete? ¿En cómo vas a ascender? Y que en las nubes vas a ser transformado y va a cambiar tu cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. ¿Se imagina usted pudiendo transmitir esto a alguien? Es una película de Steven Spielberg. Pero esa es la razón de nuestra esperanza. ¿Cuántos están esperando la bienaventurada venida del Señor? Y sabemos lo que habrá de acontecer. Entonces, ¿habrá manera de que nosotros podamos presentar defensa de la esperanza a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Seguro que sí. La misma Escritura nos inspira a confiar. Dice, cuando habréis de hablar, no os preocupéis por lo que habréis de decir. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo os capacitará con aquello que debéis de hablar. Si yo estoy familiarizado con las Escrituras, todo eso lo sé anticipadamente. Entonces, cuando se presenta la oportunidad en que tengo que dar razón de la esperanza, y si no sé cómo presentarlo, igual sé que el Espíritu Santo está en mí, que Él me da la capacidad y que me dará la manera, la forma en que yo pueda responder. Hay diversas maneras de anunciar. Algunos son más elocuentes, otros son más débiles en la voz, otros hablan con testimonios, pero el Espíritu es el mismo, porque hay diversidad de operaciones, pero el que hace todo es el Espíritu. Amén. Entonces, usted no se preocupe como habla fulano y que tal vez usted no pueda hablar como fulano, o como habla Mengana y si usted la escucha hablar y dice, la verdad me inspira un respeto, una confianza. No se preocupe, busque descubrir cómo usted es que habla, de la esperanza que tiene. Busque desarrollar. Cuando tenga la oportunidad, no dude por incredulidad. Confíe
y va a ver que usted tiene una forma y una manera en que Dios le usa. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con espada, dijo el Señor, que se vencen las guerras, ¿no? Que las batallas no las enfrentamos con ejércitos ni con espadas, sino con ¿qué? Las libramos. Con el Santo Espíritu. Con el Santo Espíritu de Dios, el cual es el espíritu de la profecía. Amén. Porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Entonces, no es una batalla humana. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y con esto concluyo en esta mañana, con la exhortación que recibió Josué en el capítulo 1, verso 8. Así que si tiene su Biblia, lea conmigo. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando usted vea caminos cerrados, cuando usted vea que las cosas se le dificultan, vuelva a la palabra. Cuando usted ve que no avanza y que tiene mucha lucha y que no logra progresar, vuelva a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando nosotros meditamos en ella, cuando nosotros somos instruidos por ella, y cuando nosotros comenzamos a hacer todo conforme a lo que ella nos dice, tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Amén. Amén. Por eso dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero la piedad es provechosa en todo, para esta vida y tiene promesa para la vida venidera. Amén. ¿Y qué es la piedad? Es ir en pos de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que voy en pos de Dios y hago todo lo contrario a lo que Él dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Yo no puedo decir que voy en pos de Dios y hago todo lo contrario. ¿Puedo decir que Dios está conmigo? Sí, porque Dios es fiel. Aunque yo sea infiel, Él es fiel. Pero no puedo decir que yo estoy yendo en pos de Dios. Para que yo vaya en pos de Dios, tengo que hacer todo cuanto el Señor me manda. Jesús especificó esto con una parábola. Un padre tenía 2 hijos y le mandó a uno a la viña y le dijo, ve hoy a la viña, hijo mío. Y este le dijo, no, señor, no, padre, no iré. Y le dijo al otro hijo entonces, ve hoy a mi viña. Y este le dijo, sí, luego voy. Y el que le dijo, luego voy, no fue. Pero el otro, que le había dicho que no, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Las palabras de su padre trabajaron en su corazón. Y él pensó, ¿decepcionaré a mi padre que tanto me ama? Y meditando en que no quería decepcionar, dijo, aunque no quiero, voy a ir. ¿Sabe cuánto nos hemos encontrado y nos encontramos haciendo la obra de Dios de esta manera? ¿Por qué? Porque el primer sentir es el sentir de la carne, no es el sentir del Espíritu. Por eso las batallas para venir a la iglesia, para servir, para leer, para orar, siempre hay batalla, porque el primer sentir es el de la carne, y la carne y el espíritu mantienen un combate entre sí para que no hagamos lo que queremos, porque nosotros está el deleitarnos en la ley de Dios y en la voluntad de Dios, pero tenemos una ley que es la ley de nuestros miembros, que actúa también en nosotros, y que nos arrastra a hacer lo que no queremos. Pero tenemos un poder que es el poder del Espíritu Santo para llegar a dominar todas las cosas y no ser dominado de nada. Si nos disciplinamos y nos familiarizamos de las Escrituras y meditamos en ellas, entonces seremos prosperados en todo lo que hagamos y todo nos saldrá bien. No quiere decir que no vamos a tener problemas, pero pasado el problema, vamos a ver la gloria de Dios. En medio del problema, vamos a ver la gloria de Dios. En medio de situaciones, de dificultades,
Dios estará ahí para sostener nuestros brazos y para fortalecernos. Porque Él ha dicho, he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y es su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, que nos fuera enviada en esta hora, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, a fin, Señor, de que por medio de ella seamos exhortados a tener una disciplina diaria, cotidiana, con las Sagradas Escrituras, para ser instruidos por ella en cuanto a la forma y la manera de que hemos de vivir en este mundo, de manera que te sea agradable. Te damos gracias, Padre, porque nos has separado de este mundo y de una vana manera de vivir, para trasladarnos a este reino de gloria, para que también anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Por Jesucristo te agradecemos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia. Santo y bendito sea el nombre del Señor.